Se le va a grabar. Bueno, a continuación les voy a presentar a los estudiantes que van a estar presentando sus investigaciones y obviamente nuevamente recordarles que este es un espacio seguro donde vamos a poder retroalimentar de una forma constructiva nuestras investigaciones y compartirlas con total confianza. Entonces, en el orden en el que les presenta a los estudiantes es como van a ir presentando. Bueno, en primer lugar tenemos a María José Oñate, quien es estudiante de estudios internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Luego está Francisca Parra, estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile también. A continuación tenemos la presencia de Sofía Muñoz, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas, también de la Universidad de Chile. Luego Antonia Prado, estudiante de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y por último, Jorge Medalla, estudiante de Administración Pública de la Facultad de Gobierno. Entonces vamos a partir con la presentación de María José Oñate, que nos va a presentar los mecanismos de gobernanza de la interfaz ciencia-política en materia de cambio climático en Chile, recomendaciones para fortalecer el uso de evidencia científica en la toma de decisiones. Bueno, igual recordarles antes de que nos presente María José, que van a tener 10 minutos para presentar. Yo a los 2 minutos les voy a estar recordando que les quedan 2 minutos. Y luego, cuando todos estén todas las presentaciones de los estudiantes, las docentes nos van a poder retroalimentar en el orden en el que presentaron las estudiantes. Así que María José, ¿puedes compartir la pantalla? Hola, ¿se ve bien? Oh, disculpen mi voz, es que estoy enferma, pero igual voy a intentar presentar como pueda, ¿ya? Sí, se ve Sí, se súper. ve Cote. Ya, voy a presentar en... ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, súper bien. Ya, ¿parto nomás o tú me avisas? Adelante, parte. Ya, bueno. Bueno, mi nombre es María José Oñate y yo voy a presentarles sobre mecanismos de gobernanza de la interfaz, ciencia política en cambio climático en Chile, específicamente recomendaciones para fortalecer el uso de evidencia científica en la toma de decisiones. Entonces, enmarca en mi tesis y en un Fondesit y puede que en algunas partes vaya un poco más rápido para intentar centrarme en los resultados dado el tiempo. Bueno, y tenemos como contexto que el cambio climático se sitúa como un desafío, uno de los más urgentes que enfrenta la humanidad, tanto por la magnitud e intensidad de los efectos que tiene en tanto la población, los ecosistemas y entre otros. De hecho, se estima que en Chile la inacción estatal tendría una pérdida de alrededor de 4.120 millones de dólares. Entonces, esto nos indica que el Estado debe tomar de alguna forma una acción frente a esto, crear instrumentos climáticos, ya sea de adaptación o de mitigación, para enfrentarse a este desafío. Y frente a esto también está la necesidad de buscar formas en que las políticas públicas utilicen la mejor evidencia posible y esta sea fortalecida mediante lo que es el uso de evidencia científica. Esto sobre todo en el contexto de que últimamente igual hay hartos políticos, tanto internacionales como nacionales, que de alguna forma vienen a dudar o incluso negar la existencia del cambio climático. Entonces, eh, nos da la importancia de ver estos temas. Igual acá también como antecedente está de que existen hartos compromisos internacionales a los que Chile está adscrito, que hablan sobre esta necesidad de impulsar acciones estatales, no solo como respecto al cambio climático, sino también al desarrollo sostenible o al derecho de informar e informarse respecto a temas medioambientales y, y nos dan como un paraguas de justificar por qué tenemos que fijarnos ante políticas públicas que aborden estos temas. Un concepto clave que yo utilizo bastante es la interfaz ciencia política, que a resumidas cuentas se puede definir como una especie de un proceso de conexión entre la comunidad científica y la comunidad política, o en otras palabras, como un puente entre la ciencia y la política. Entonces,
a partir de la interfaz, un ejemplo el ejemplo más famoso que se puede dar es del IPCC, que se crea en 1988 y sirve precisamente para, de alguna forma, nutrir e informar a a los tomadores de decisión para que incorporen evidencia científica de la mejor condición a esta, y esto nos vincula con los que son los mecanismos de gobernanza, que tienen como función, dentro de todo, el asesorar a tomadores de decisión y contribuir a la formulación de políticas públicas y legislativas. El objetivo general de de esta tesis, de este policy paper, fue examinar los mecanismos de gobernanza de la interfaz ciencia política climática en Chile y la relación que tiene con marcos de Organización de Naciones Unidas, generando recomendaciones para fortalecerla. Esto lo hice a partir de tres etapas de la metodología. En la primera es un análisis de 13 informes oficiales, de las cuales extraje las recomendaciones de Naciones Unidas em, respecto a estos temas. En la segunda etapa caractericé para buscar un poco entender cómo está funcionando la interfaz ciencia política actualmente en Chile a través de entrevistas a miembros de mecanismos y particularmente el análisis documental de 6 casos de interfaz que ya los voy a mostrar. Y en tercera etapa hice una triangulación entre los resultados de la etapa uno y la 2. Y junto con un proceso iterativo donde en las entrevistas a los miembros de los mecanismos se buscó complementar y nutrir esta recomendación. Los casos de estudio de los mecanismos de interfaz fueron estos 6, que por temas de tiempo tampoco voy a profundizar, pero son 4 de origen político-legislativo y 2 de origen científico, y más que nada sirve para entender un poco cómo está funcionando actualmente la interfaz en Chile en esta materia. Los hallazgos de las recomendaciones de marcos internacionales se pueden resumir en 4 pilares o en 4 temas centrales. El primero es que en la mayoría de las recomendaciones se reconoce que es necesario que exista un diálogo entre diferentes conocimientos, y uno de estos es el conocimiento científico, para precisamente impulsar e informar políticas específicamente locales que se adapten a los contextos nacionales, que se adapten a cada como contexto específico, y esto puede ser a través de lo que es el fortalecimiento de la interfaz. Y esto va también de la mano con la alineación de instrumentos, porque las políticas climáticas, para potenciar sus efectos, tienen que estar coherentes entre sí. No sirve, sirve, pero en realidad lo que importa es que estén conectadas entre sí, tengan un espacio de diálogo y que la comunicación de esta entre la interfaz ciencia política sea fomentada a través de espacios institucionalizados, donde la comunidad científica, por ejemplo, pueda asesorar a los tomadores de decisión. em, y para eso también está vinculado con lo que es el cuarto pilar, que algo que estas recomendaciones internacionales abogaban era la necesidad de combatir la desinformación, este fenómeno que últimamente ha afectado mucho a varios países, sobre todo a varios países de la región, y promover también lo que es la alfabetización científica. Y para ello también está el abordar estas barreras de comunicación, y una brecha que se reconoce es que faltan incentivos para involucrar a la comunidad científica, así como también se necesita promover la mejor evidencia disponible. En el panorama nacional y dentro de los hallazgos que pude extraer, fue primero que todo esto se engloba en lo que es la Ley Marco de Cambio Climático en Chile. Fue promulgada en 2022 y reconoce como deber del Estado el fortalecer la interfaz entre la ciencia y las políticas, precisamente para ayudar a la toma de decisiones y a la implementación de estrategias relevantes. Particularmente pensando en que el Estado solo puede hacer lo que se le indica por ley o lo que tiene como atribuciones. Entonces esto de alguna forma nos da pie a pensar y hablar de la interfaz. Y dentro de los hallazgos también está eso: ya existe el uso de evidencia, sea consciente o no, en las políticas públicas y en la toma de decisiones en Chile. Sin embargo, sí se reconoce que esta es necesaria, y pese a que existe, se requiere también de alguna forma buscar un espacio más institucionalizado, ya que existen muchos mecanismos, por ejemplo, muchos comités, muchos consejos em, por separado, que trabajan temas de cambio climático, que trabajan estos asesoramientos, pero falta un poco el buscar
cómo fortalecer la coordinación y la institucionalización de un espacio más bien estable, continuo, permanente, que, que responda a, a dos brechas que se reconocen de la panorama nacional. La primera tiene que ver con el lenguaje y las voluntades y la temporalidad, ya que varios entrevistados, en realidad todos reconocen que la academia funciona a un tiempo diferente, a un ritmo diferente que las políticas. La política, por ejemplo, tiende a ser mucho más reactiva, la academia tiende a mirar, a crear conocimientos a largo plazo porque sus objetivos fundamentalmente son diferentes. Entonces, em, muchas veces el conectar la ciencia y la política depende también de relaciones interpersonales, de una relación más artesanal. Esto lo dijeron, en realidad salió como de en todas las entrevistas, y lo importante de ello es que la necesidad de institucionalizar viene un poco a raíz de esto, porque si existe el día de mañana una rotación de personal, sea capaz de mantener este uso de evidencia o esta conexión entre la ciencia y la política de forma más estable. Em, y ya como recomendaciones, como para ir cerrando por el tiempo, como recomendaciones finales que se extrajeron a partir de los dos análisis, está primero impulsar criterios de valoración y reconocimiento académico desde ANIT o desde las instituciones académicas para promover la participación de científicos en los mecanismos que conecten el uso de evidencia científica con las políticas, porque actualmente no existen tantos incentivos. En general, los científicos dependen más de una evaluación, por ejemplo, de cuántos artículos científicos publican o las labores de docencias que tienen. En cambio, la incidencia pública queda a un margen mucho menor y por ende no es un incentivo para, por ejemplo, investigadores jóvenes el entrar a este mundo, y el conectarse con eso también está asociado con una pérdida de legitimidad. Entonces, el asegurar estos criterios podría ayudar a eso. Y en segundo lugar está establecer una plataforma de diálogo continuo entre las instituciones generales de conocimiento y el Ministerio de Ciencia, principalmente debido a lo que ya mencionaba anteriormente. Esto puede ser a través de mesas temáticas o también espacios de encuentro anuales o continuos para compartir las buenas prácticas entre la interfaz y el intercambio de conocimiento, de información entre los científicos y los tomadores de decisión. Y ya estoy en el tiempo, pero en el último recomendación es elaborar sistemas de evaluación periódica de los mismos mecanismos para asegurarse que se está usando el mejor mecanismo, evidencia posible. Em, Eso, muchas gracias. Muchas gracias, María José, por tu presentación. Em, Aplausos como están poniendo ahí en el chat. Em, bueno, recordarles que al finalizar todas las presentaciones se van a hacer los comentarios, las retroalimentaciones para que Fabiola y Catalina estén anotando ahí sus preguntas. Entonces, bueno, a continuación va a presentar Francisca Parra con su investigación titulada Informe de Diagnóstico de Políticas Públicas de Sustentabilidad de la Universidad de Chile y levantamiento de iniciativas de formación de líderes del futuro y agentes de cambio. Francisca Parra, ¿puedes presentar, o sea, compartir tu presentación? Ahí está, ¿se ve? Me está cargando. Ya, ahora sí se ve. Sí, se ve. Ya, súper. A ver, espera un poquito. Ya, ahí está. Ya sube. Cuando quieras. Eh, ya, ahora parto. Eh, bueno, como ya me presenté, mi nombre es Francisca Parra, soy estudiante de Sociología y les voy a presentar, bueno, estoy en quinto año, estoy haciendo mi práctica acá en el Comité de Sustentabilidad. Y además de eso estoy haciendo mi tesis paralelamente, pero que no era un tema como muy de sustentabilidad, entonces estoy presentando mi proyecto de práctica que es un levantamiento de iniciativas que promueven la transformación hacia la sustentabilidad como iniciativas estudiantiles de la Universidad de Chile. Ya, como para dar un contexto de dónde... Espera, ay, perdón, ya, a ver si...
como para darles un pequeño contexto de dónde surge esta necesidad, de por qué me piden hacer como este trabajo. Bueno, como menciona también mi compañera, estamos en un contexto de crisis climática, de desigualdad social. Entonces es necesario generar modelos que sean de desarrollo que sean más justos y sostenibles. Y bueno, em, perdón, que no me calza el tiempo, ahora sí. Frente a eso, la comunidad internacional desarrolló la Agenda 2030 y los 7 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen los ODS, eh, como ruta para alcanzar un futuro más próspero. Y bueno, en este contexto, las instituciones de la educación superior son actores fundamentales para alcanzar estas metas debido a que no solamente con material como de investigaciones o apoyo en políticas públicas, sino que también forman los actores que van a liderar esta transición. Entonces, en el contexto actual chileno, em, integrar como estos objetivos de sostenibilidad al currículum universitario aún representa un desafío, debido a que los conocimientos tienden a centrarse un poco más como en lo técnico, más que en habilidades ya como que requieren las capacidades de liderazgo, como empatía, pensamiento crítico, sistemático. Por lo tanto, de ahí es donde nace la necesidad de conocer y visibilizar estas iniciativas que los estudiantes, como para suplir un poco este vacío, de todas maneras van generando iniciativas estudiantiles como organizaciones, voluntariados, que fomenten estas habilidades. Y bueno, ¿qué entendemos por iniciativas formadoras de agentes de cambio y líderes del futuro? Eh, con esto entendemos oportunidades donde los estudiantes, los y las estudiantes, pueden aplicar el conocimiento teórico para resolver problemas reales, convirtiéndose en profesionales proactivos, de transformaciones positivas y sostenibles. Bueno, en este caso, claro, no son tantas, porque claro, si hablamos como de iniciativas estudiantiles en sí, serían muchas, donde acabaríamos demasiadas. Pero acá las iniciativas que se van a contemplar que se están contemplando para este levantamiento son solamente las que fomentan la formación de agentes de cambio y que están conectadas con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, ya sea por género, por educación de calidad, por eh, ecosistemas terrestres, etcétera. Entonces, claro, tiene que fomentar el pensamiento crítico y sistémico, orientación hacia la solución, liderazgo colaborativo, resiliencia también y empatía y una visión ética y que sea sostenible. ¿Por qué es importante conocer estas iniciativas? Em, Esto nace, bueno, también de dónde nace como este estudio, es que para, claro, alinear la misión institucional con la acción, eh, uy, disculpe, perdón, me fui en blanco. Eh, claro, visibilizar lo que no considera el currículo formal, debido a que, como mencioné anteriormente, el currículo formal tiende a considerar como los saberes más técnicos de los estudiantes, en cambio, habilidades como la empatía, como capacidad de tomar decisiones, de pensar en soluciones que no solamente consideren como dentro de que estén ya más... Ay, perdón, lamento, me estoy enredando mucho. Bueno, tomar decisiones que sean pensadas en la complejidad que requieren estos entornos, en vez del conocimiento como ya más individual que uno tiene respecto al tema. También es necesario para medir el impacto social y la contribución a las ODS, debido a que hasta el momento no existe ¿cómo se dice?
hasta el momento no se había hecho un levantamiento de iniciativas, perdón, de iniciativas estudiantiles. Por lo tanto, toda esta información como que estaba bien como desordenada, por así decirlo. Entonces surge la necesidad de intentar ordenar esta información también para hacerla más visible a los estudiantes que también quieren quieren también participar en este tipo de iniciativas. Eh, y claro, también informar para la toma de decisiones estratégicas, debido a que muchas de a medida que iba haciendo ese levantamiento, participación, que iban perdiendo como de a poco, iban perdiendo actividad. Y también se daba que como no, o sea, claro, iban perdiendo como esta participación, estos niveles de participación, debido a que estas iniciativas no estaban del todo visibilizadas y tampoco había una estrategia sistemática en las cuales las personas pudieran como em, observar cuáles son las iniciativas que hay en la Universidad de Chile, em, y ver cuáles las que podían, como cuáles les interesaban, como que no había ningún lugar en el cual pudieran encontrar toda esta información. Bueno, para esto lo que se hizo se utilizó una metodología de muestreo no probabilístico intencional, o sea, no probabilístico intencional, centrado en la búsqueda digital, debido a que, bueno, las páginas oficiales, no todas las iniciativas tienen páginas oficiales, la mayoría funciona por redes sociales, en específico Instagram, entonces fue más que nada que, claro, la búsqueda fue hecha principalmente por redes sociales, y más adelante, después, pude comunicarme con proyectos estudiantiles, el cual pertenece al LIBRE, que son quienes organizan el Premio Azul. Y ellos este año están haciendo un levantamiento, una encuesta estudiantil sobre organizaciones estudiantiles. Entonces, gran parte de las iniciativas que se recopilaron para este levantamiento fueron sacadas de esta base de datos de proyectos estudiantiles. Y claro, los requisitos para considerarlos dentro de mi base de datos sería que esté vinculada con alguno de los ODS, ya sea de género, de educación de calidad, eh, calidad del agua, por ejemplo, etcétera. Alineación con los compromisos institucionales. En este caso me estoy enfocando principalmente en los compromisos sello, que ahí también abarca, ay, se repite vinculación con ODS, lo lamento. Eh, los compromisos sello, que también son los compromisos que tiene la universidad, y también tenerlos en consideración ayudaría a realmente saber si es que si es que la visión de la universidad como de ética y formativa eh, realmente es palpable en las iniciativas estudiantiles, de la experiencia de los propios estudiantes. Y también que tiene que tener un carácter formativo, porque también hay otras iniciativas que son como ya de recreación, de repente de eh, ambientes más artísticos quizás, pero que no cabían tanto como de formación de agentes de cambio. Bueno, esto es como, le estoy mostrando como un pantallazo del Excel más o menos, para que vean cómo la he ido como categorizando, cómo se ha ido sistematizando la información. Hasta ahora son más de 45 las iniciativas que he ido levantando. La mayoría están en Antumapu, bueno, Antumapu dice uno, pero en realidad son 18, lo Francisca, lamento. disculpa que te Eh, interrumpa, pero te queda un minuto. ya, sí, gracias. La mayoría pertenecen a Antumapu, la mayoría también de Andrés Bello y de Bochef. Y bueno, para que se vayan haciendo una idea, las voy categorizando, claro. Están dependiendo de los ODS, con los cuales está alineada, y también según las competencias sello de la universidad. También debido a que la idea es que esta formación sea mucho más visible para para los estudiantes, si que más adelante quisieran postular. Se están también recopilando, no sé, como lugar físico, que esto no lo considera acá,
está más adelante en el Excel, pero el lugar físico, número de contacto. La idea es que toda esta información sea más fácil de acceder para los estudiantes. Y bueno, para ir finalizando como conclusiones, eh, bueno, durante el levantamiento pudimos ver que igual muchas de las iniciativas son muy diversas, son muy variadas, debido también a la complejidad que requieren em, la sostenibilidad, que no solamente abarca temas como de medio ambiente y todo, sino que también abarca temas de género. Entonces, en realidad, las iniciativas que hay en esta base de datos son muchas, son súper diversas. Sin embargo, también está lo que había mencionado antes de que falta esta visibilización, falta esta capacidad también como unificativa para que las universidades puedan ser más visibles para los estudiantes, y también este reconocimiento de las iniciativas también para como fomentar la participación de los estudiantes. Y eso creo que me estoy pasando del tiempo. Sí, Eso, un poco. ya, muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por tu presentación. De nuevo, aplausos. Bueno, para continuar, vamos a tener la presentación de Sofía Muñoz, que nos va a presentar el análisis del incremento de la resiliencia climática a partir del Plan de Acción Regional al Cambio Climático, el caso de la región metropolitana de Santiago de Chile. Hola, gracias, Pame. Voy a compartir. ¿Se ve? O sea, voy a poner a presentación. Sí, sí se ¿Se ve ve. ahí? ¿Sí? Sí, dale, Sofía. Lo voy a poner. Ya. Voy a tomarme el tiempo también. Ya, bacán. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sofía Muñoz Núñez. Soy estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la generación 2019 y hoy día les voy a presentar mi memoria de título, el análisis del incremento de la resiliencia climática a partir del Plan de Acción Regional al Cambio Climático, el caso de la región metropolitana de Santiago. Esta investigación fue guiada por la profesora Roxana Borges del Departamento de Gestión e Innovación Rural de mi facultad y apoyada por el Gobierno de Santiago, el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, el CR2, y la Secretaría Técnica de Race to Resilience. Bueno, como objetivos, a nivel general se estableció analizar el incremento de la resiliencia climática en base al Plan de Acción Regional para la región metropolitana. Y en nivel específico, por un lado, estimar cualitativamente el incremento de la resiliencia climática a partir de las medidas de adaptación propuestas. En segundo lugar, examinar el despliegue territorial de las medidas, considerando los riesgos climáticos presentes en el territorio. Y por último, identificar brechas y oportunidades de mejora en base a las propuestas y mejorar la implementación. Bueno, uno de los principales desafíos de la adaptación al cambio climático, a diferencia de la mitigación, es la multiplicidad de definiciones que existen para los conceptos claves que se utilizan, como riesgo, adaptación, resiliencia, lo cual complejiza, sumada a la complejidad del cambio climático, complejiza aún más las metodologías utilizadas para poder determinar cómo demostrar el incremento de la resiliencia, cómo se mide la adaptación. Y estos factores influyen en que es como que se complejiza aún más el tener que esperar que ocurra un suceso para poder demostrar la efectividad de un plan o una medida de adaptación. Dado lo anterior, se establece como propósito de la investigación establecer cómo las acciones propuestas en el plan podrían potencialmente incrementar la resiliencia climática en la región metropolitana. Bueno, como les comentaba, la multiplicidad de definiciones complejiza mucho la adaptación y el análisis, por lo cual se utiliza un marco conceptual de la definición de resiliencia climática creada por el IPCC, en donde identifica la resiliencia en tres principales etapas: la planificación, la recuperación y el aprendizaje. Y esta definición es la misma que se utiliza también por el Ministerio de Medio Ambiente y por la campaña de Race to Resilience. Bueno, como les mencionaba, el marco de métricas de Race to Resilience es un instrumento fundamental que permite
generar una robusta base a nivel conceptual y metodológico en cómo estimar y caracterizar planes de adaptación y poder definir el incremento de la resiliencia en más de 20, en casi 20 dimensiones distintas que aseguran el fortalecimiento de la capacidad de respuesta, adaptación y transformación de una comunidad o territorio. Race to Resilience define 7 atributos y 19 subatributos claves para poder generar estos mapas de estos gráficos de red en donde con una escala numérica es posible visualizar de manera rápida y sencilla el potencial incremento de una medida, de un plan o de un programa en términos de la efectividad que tendría en el territorio. Estos gráficos se construyen a partir de la opinión de expertos con un promedio y permiten cuantificar y calificar los efectos de las medidas. Bueno, considerando lo anterior, la metodología empleada para esta investigación, en primer lugar, se revisaron las fichas de las medidas de adaptación del Plan de Acción Regional, se clasificaron y se caracterizaron en términos de amenaza climática, tipo de acción, para poder generar un orden y con ello, de manera paralela, generar una base de datos de distintos académicos, profesionales relacionados a la materia que pudieran participar de esta encuesta y pudieran em, entregar su propia opinión respecto a qué tanto influiría una medida de adaptación en las distintas dimensiones de la resiliencia. Bueno, esta metodología es la misma que se utiliza en Race to Resilience y está basada en el método Delphi. Y para esta investigación se ocupó la inspiración de ese proceso y se generó esta encuesta de los impactos de las medidas de adaptación en el incremento de la resiliencia, apoyada por una profesional en métodos cualitativos. Con la estimación se generaron estos mismos gráficos que se mencionaban al inicio para cada una de las acciones del plan y medidas del plan. En segundo lugar, se buscó examinar y contrastar de manera satelital, establecer con mapas de riesgos en 3 niveles, riesgo alto, medio, bajo, a partir de la información presente en el ARCLIM, en el Atlas de Riesgo Climático, y poder contrastar la información de los riesgos presentes en el territorio y el despliegue de las medidas de adaptación del plan, y ver cómo conversaban de alguna forma estas dos informaciones en el territorio y también poder observar casos de desigualdad dentro del territorio o si es que las medidas estaban respondiendo de manera suficiente de acuerdo a los riesgos presentes, no solo las dimensiones que estaba abordando. Bueno, y los principales resultados a nivel del plan es que la mayoría de las medidas abordan en su mayoría el calor extremo y la sequía son los principales focos de trabajo para el gobierno regional. Y este es el gráfico de red que se generó en base a las respuestas de los expertos participantes, quienes opinan que en general el plan fortalece significativamente, voy a ver si tengo aquí un puntero, sí, fortalece significativamente las dimensiones de preparación y planificación y sobre todo la toma de decisiones. Esto quiere decir que participaron más de 18 expertos, quienes respondieron más de las 60 acciones de adaptación presentes en el plan. Y en general, el promedio, estas son sus respuestas. Y bueno, ellos estiman que estas 3 dimensiones son fundamentalmente fortalecidas. Por el contrario, la dimensión de infraestructura o de tecnología o de finanzas están menos fortalecidas. Esto no quiere decir que el plan sea malo o insuficiente, sino que es una imagen de lo que ocurre y lo útil que puede ser para poder complementar con otras políticas, con otros instrumentos y generar un incremento de la resiliencia de forma integral en el territorio. ¿Ya? Ahora no puedo cambiar, pero ahí sí. Y bueno, y respecto a la distribución de las medidas en relación a los riesgos presentes, aquí podemos observar que la mayoría de las acciones se distribuyen en la zona rural de la región metropolitana y sobre todo en el sector poniente.
Las comunas más beneficiadas son Melipilla, Curacaví y María Pía. ¿Ya? Y respecto a los riesgos climáticos, si bien las cadenas de impacto presentes en el ARCLIM manejan distintos valores y distintos espectros que impiden su comparación y su suma, utilicé una base de datos creada que permite estandarizar estos valores para la región metropolitana, ajustarlos directamente al territorio y lo utilicé con tres categorías para poder simplificar el análisis, porque es tener un análisis de riesgo, sino que un análisis de ver la presencia de los riesgos. Pero aquí podemos ver mapas que la seguridad hídrica doméstica, rural y urbana está presente en nivel alto para toda la región. Em, la pérdida de flora nativa por cambios en el régimen de precipitaciones y la mortalidad prematura por calor, que son los principales riesgos presentes en la región metropolitana. Entonces, el calor, la pérdida de biodiversidad y la seguridad hídrica. Y, ay, se me pasó. Bueno, y en este sentido también se generó un análisis de ver qué medidas estaban presentes junto con si es que respondían a los riesgos. Y en general sí fue posible observar esa relación, una relación directa de la preocupación del gobierno regional con el territorio frente a los riesgos climáticos. Bueno, el sector poniente es uno de los sectores que enfrenta una mayor variedad de riesgos climáticos por condiciones climáticas, económicas, sociales, y la mayoría de las medidas están enfocadas en fortalecer estas dimensiones. Por lo que se podría considerar que sí existe una interconexión entre estas dos circunstancias. Bueno, y a nivel de conclusiones, el plan es un robusto instrumento de gestión que requiere de la coordinación intersectorial y multiactoral para poder asegurar la resiliencia en el cambio, la resiliencia ante el cambio climático, como les mencionaba, que existan ciertas dimensiones con menor puntaje no implica que sea una mala acción, sino que se requiere complementar con otros instrumentos o otros planes. Y este análisis permite ser una base fundamental para la mejora continua tanto de este plan como de la próxima elaboración de los planes de acción comunal, sobre todo considerando las diferencias entre las comunas dentro de la región metropolitana en términos de recursos, investigaciones, antecedentes que dificultan aún más este proceso para todas las comunas. Y bueno, la evaluación de la resiliencia climática local en base a este marco de métricas global permite también posicionar a la región metropolitana eh, en un nivel comparable con otras comunas, porque bueno, muchos de los problemas de la adaptación es que se requieren indicadores de contexto local, y dificultando su comparación, su aprendizaje. Entonces, el generar estos resultados con una base eh, internacional, global, comparable, permite esta flexibilidad y esta comparación. Y eso. Bueno, muchas gracias, Sofi, por tu presentación. Otra vez sacando aplausos. Y bueno, para avanzar, ya que el tiempo está siendo acotado, vamos a seguir con la presentación de Antonia Prado, que nos va a hablar del trabajo emocional docente en profesoras durante la pandemia en COVID-19 en Santiago y Valparaíso. Hola a Antonia. todas, voy a compartir, denme un segundito. A ver. Está. Ya, ¿y se ve mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, se ve bien. Hay que compartir nomás, o sea, presentar. Eso. Ya, súper. Bueno, esta es una presentación de mi memoria de título, que ahora estoy pronta a defender. El trabajo emocional docente femenino en mujeres profesoras durante la pandemia del COVID-19 en Santiago de Valparaíso, Chile.
Bueno, los antecedentes de esta investigación es la construcción del trabajo docente como un trabajo bastante especial. Es un trabajo que a la teoría del trabajo lo hace pensar en otro tipo de trabajo que no son objeto, sino que tienen que ver con la producción de otra cosa. Eh, Al respecto, se etiqueta el trabajo docente como un trabajo inmaterial, donde el núcleo del trabajo no está, como les digo, en producir un objeto, producir algo material, sino que producir saberes eh, y distintos saberes, comportamientos, etc. Un poco avanza el trabajo docente como objeto de estudio en las ciencias sociales y se empieza a indagar en la parte emocional del trabajo docente, sobre todo desde eh, un concepto que se llama el trabajo emocional, que es justamente esta parte del trabajo que trabajos como por ejemplo la atención a público hace mucho, que es en el fondo la gestión de las emociones propias y ajenas en pos de que el trabajo sea bien hecho. Es una cosa que nos sale, por ejemplo, en los contratos, o sea, las azafatas no le dicen, bueno, tú tienes que manejar las emociones del resto para que esto... No, pero es parte crucial de su trabajo. Entonces se incluye este concepto en el trabajo docente, entendiendo que el docente en el aula tiene que ser capaz, para que su trabajo se logre hacer, ser capaz de gestionar sus emociones como las de los estudiantes. Gestionar entendiéndolo no como una visión como buena o mala, sino que en el fondo manejar. Manejar como a su favor, en el fondo. Eh, Otro punto importante es la falta de estudios sobre mujeres docentes, sobre todo en Chile y Latinoamérica, entendiendo las implicancias del género en la labor docente, ya que ha sido una labor feminizada desde su inicio, desde su creación. Más del 50% hoy de las mujeres en el mundo, o sea, de los docentes en el mundo son mujeres, y en Chile el proceso de feminización ha estado siempre eh, siempre en crecimiento, una curva de crecimiento sostenida. Y por último, las políticas educativas que desde los 80 hasta ahora han aplicado una serie eh, de políticas un poco metiendo la lógica empresarial a la escuela, en una lógica de rendición de cuentas de parte de los profesores, rendición de cuentas de parte de los estudiantes con las pruebas estandarizadas, y así también se ha ido normando el trabajo docente. Eh, bueno, y este es el contexto que sucede muy, un poco sin quererlo de la pandemia. A mí se me vino la pandemia encima con la tesis, así que un poco revisando la educación en contexto pandemia es algo muy reciente, o sea, fue algo que sucedió durante 2 años, y se hizo una revisión también de los estudios. Sobre trabajo docente en pandemia, hay pocos que tengan como ese criterio de trabajo emocional. En general se habla como de cómo funcionó la educación, pero más a nivel general. Esto me va a saltar. Bueno, entonces, dicho todo lo anterior, la pregunta de investigación es cómo se construye este trabajo emocional, que en el fondo es algo que se da en el cotidiano, en las relaciones presenciales cotidianas. ¿Cómo se da eso? En contexto de pandemia, poniéndole ojo a las emociones y el cuerpo en las profesoras de enseñanza media. Bueno, para el marco teórico tomamos tres pilares. Primero las emociones, entendemos las emociones no desde la visión clásica que contrapone la emoción con la razón, que es una cosa más como naturalista, sino que la entendemos desde una corriente más crítica y contemporánea que ve las emociones como un fenómeno social.
que se da desde los sujetos, pero no son simplemente respuestas biológicas, o sea, la emoción no es solo una respuesta biológica individual, sino que es también un fenómeno que se construye y que, como Sara Ahmed dice, que pasa entre las personas. O sea, las emociones son un producto de las relaciones sociales. Y es como otro tipo de relación social también. El cuerpo como, como elemento crucial en también la construcción del trabajo docente, la docente y el docente también son personas que trabajan con su cuerpo en todo momento. Entonces también conceptualizamos el cuerpo desde visiones feministas y postestructuralistas, entendiendo al cuerpo como un sujeto, no solamente el contenedor de la conciencia, etcétera. Y los vínculos docentes también, como el vínculo docente, el vínculo educativo desde la filosofía educacional, se ha entendido desde siempre como lo central en la educación. Esto no es nuevo, esto lo conceptualizan filósofos muy antiguos que dicen que en el fondo el vínculo educativo es lo que sostiene la educación, ¿ya? Y el vínculo educativo contiene la educación, por ejemplo, contiene la formación, pero en el fondo la educación se sostiene por el vínculo docente y educador, o sea, docente y educador. Bueno, estos son los objetivos, voy a pasar por aquí, pero en el fondo el objetivo general es analizar el ejercicio de la práctica docente desde su construcción corporal eh, y emocional en mujeres que imparten enseñanza media en colegios de Santiago, en Santiago del Paraíso, en contextos de pandemia. La metodología fueron entrevistas, quali, codificación abierta, análisis de discurso. Y bueno, los resultados, ¿cuántos minutos me quedan? Como cuatro, tres. Sí, como 3 minutos. Eh, los resultados se ordenaron en tres partes. Primero, ¿quién es una docente? Entendiendo que no se puede hablar del trabajo y menos de las emociones sin entender la historia personal, las motivaciones de una persona. Ya que sí, las emociones son un fenómeno social, pero son un cruce entre la individualidad, la subjetividad del sujeto, su historia, su contexto y todo lo que es el plano social, ¿cierto? Entonces fuimos pasando un poco por los relatos de las 8 docentes que fueron entrevistadas. Elegimos 5 con las que tuvimos una conversación más larga, más extendida, quizás que llevó a una profundidad más grande. Y sacamos de cada relato, en el fondo, sus principales motivaciones, sus historias personales y también lo que ellas veían como el rol ideal de la docente, ¿ya? Por ejemplo, para Rosenda, ella tiene una historia con la pedagogía. Ella, bueno, algo que es muy compartido entre todas las profesoras es que todas tienen una profesora que recuerdan sin preguntarles ellas si tenía un profesor o tenía una profesora que cuando chica me marcó y siempre la recuerdo, es un poco mi horizonte, como un horizonte ético y un horizonte formativo, etcétera. Em, para Rosenda, ser profesora es una mezcla entre tener un respeto mutuo, acompañar al estudiante en todo no solo educativamente, sino que también en los procesos personales, pero poner siempre los límites. Ella habla mucho de los límites. Un estudiante no puede sobrepasarse en el aula, él tiene que saber cuáles son los límites, yo lo puedo acompañar, yo lo puedo hasta querer, pero siempre con los límites. Romina, por ejemplo, habla ella trabaja en un contexto muy vulnerable, de una escuela de vulnerabilidad social muy fuerte, o sea, una escuela con vulnerabilidad social. Ella dice que en un contexto de violencia, como ella vive como muy diariamente, su trabajo como docente es una excusa para estar en la sala. Como el que ella, en el fondo, enseñarle el lenguaje, para ella es una excusa para acompañar a los estudiantes y ayudarlos, literalmente, o sea, entre comillas, a salir del círculo de la violencia. Em,
Y otro elemento que es bien compartido, que es la formación de personas, ¿ya? Mariela lo dice así, en la enseñanza media estaba formando buenas personas, personas con capacidad lúdica, personas con buena onda, personas felices que tengan orientación en alguna profesión en su futuro. Eso siempre me preocupaba y eso lo dan los años que uno lleva en la docencia, pero también lo da, y puede sonar muy cliché, la vocación. Entonces ella habla como un objeto central para ella la formación de personas. Eh, Me cortan con el tiempo nomás, porfa, Pame. Sí, entonces acabó el tiempo, pero puedes finalizar, dar las conclusiones o algo de tu Súper. presentación. Voy a pasar entonces como para dar contexto. En el segundo capítulo un poco retomamos como las principales tareas que hace la docente que tienen que ver comunicación, cuidados, abordaje de violencia, la materialidad del trabajo docente. Y en la tercera parte nos vamos ya a los vínculos, que como un poquito intenté ir como mostrando, son el central de la educación, no solo para la literatura, sino que también para las docentes. No dije nada de la pandemia, pero en el fondo en la tesis se habla todo el rato de lo que fue para las docentes hacer clases con las pantallas apagadas, hacer clases desde la soledad de su casa, y cómo un poco lo que aparece en las conclusiones, que es que con la pandemia se pierde la vocación de las profesoras en sus propias palabras, porque ya no está la comunicación, ya no está el acercamiento corporal, ya no está el cuidado, pero aún así no baja la carga laboral de las docentes, porque los docentes, estando en pandemia y todo, tienen que seguir cuidando a los estudiantes, tienen que seguir saliendo a ir a dejarle las guías a su casa, tienen que seguir ir a buscar a un estudiante que está en una situación difícil, ir a visitar a la familia de un estudiante que quizás está en una situación vulnerable socialmente. Entonces, es como muy gráfico. Las profesoras pierden su vocación y lo dicen con esas mismas palabras, pero la carga laboral no disminuye y de hecho es aún más fuerte para ellas. Eh, Eso, gracias. No, Tengo que dejarlo. muchas gracias, Anto, por tu presentación. Estaba súper interesante, pero por el tiempo no pudimos verla entera, tristemente. Pero muchas gracias. Y vamos a seguir en función del tiempo. Tenemos como última presentación, antes de las retroalimentaciones, a Jorge Medalla, que nos va a presentar sobre el territorio como sujeto de derechos, espiritualidad indígena y sustentabilidad en la gestión pública ambiental chilena. Sí, sí, Ya, Jorge hola a está todos, ahí. ahí me escucho bien. Voy a compartir pantalla. Lo que ahí estoy compartiendo, ¿no? A Sí, ver, sí, ahí se ve tu Sí, presentación. ya, ok. En primera instancia, a presentarme, mi nombre es Jorge Jesús Medalla. ¿Me pueden decir Jesús, por favor? Porque si me dicen Jorge, siento que me están retando. Voy en tercer año de Administración Pública. En verdad no tengo ninguna tesis como mis compañeras o como algún proyecto con el que he estado trabajando mucho tiempo. Lo único sí que esto es como un nuevo proyecto a lo que yo quiero ligar como mi tesis más adelante, o todo generalmente lo intento ligar como a los pueblos originarios y como la sustentabilidad. Y obviamente ligado como a mi como carrera, que es como administración pública. En esta instancia sería el tema, el territorio como sujeto de derechos, la espiritualidad indígena y sustentabilidad en la gestión pública ambiental chilena. Estoy un poco nervioso porque según yo igual el tema igual es un poquito extenso y según yo igual un poquito difícil de abordar. El planteamiento del problema es que en las últimas décadas el debate sobre la sustentabilidad y la gestión ambiental ha cobrado una relevancia creciente en Chile. Sin embargo, las políticas públicas suelen estar diseñadas desde una visión tecnocrática y utilitaria del territorio, donde la naturaleza se concibe principalmente como un recurso económico o un bien administrable. Esto lo podemos ver cuando actualmente recién están como en proceso donde uno conoce como las consultas indígenas o ese tipo de cosas,
donde generalmente las comunidades, ya sean indígenas o no, la verdad es que no tienen mucha voz o decisión al respecto, a veces solamente voz y no decisión, ya que hay muchas veces en las que se tienen que hacer consultas indígenas y no se hacen al respecto cuando estos temas los afectan a aquellos. Y tienen que estar ligados no solamente como a la gestión ambiental, sino que también a lo que tiene que ver como la gestión del territorio, las políticas públicas y un sinfín de cosas o dinámicas que va haciendo el Estado a través del tiempo. En este contexto es que la posición de los pueblos originarios como el pueblo mapuche, diaguita o aymara coinciden en el territorio como un espacio vivo, dotado de espiritualidad, historia y reciprocidad entre seres humanos y naturaleza, ya que los pueblos originarios no ven el territorio, ni la tierra, ni el mar, ni el cielo como un bien que se pueda vender, sino que más bien como parte de ellos y como un bien de derecho que también es como un logro y no algo a lo que yo tengo acceso y puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Esta cosmovisión plantea un desafío profundo a la administración pública y es ahí donde yo me hago la pregunta de cómo incorporar en las políticas ambientales una visión que reconozca el territorio no solo como objeto de gestión, sino como sujeto de derechos y de relación espiritual. Esto porque actualmente la gestión ambiental en Chile también se ve como solamente como una gestión ambiental, pero no se toma el peso de que el medio ambiente también es un sujeto de derecho y que merece el respeto como a todos como personas humanas, pero ellos como la tierra, la Pachamama y la fauna, la flora también merecen los derechos que tenemos todos respecto como a su cuidado y su resguardo, ya que ellas son como vitales para que nosotros podamos seguir existiendo como raza humana. El objetivo general sería como analizar la cosmovisión indígena del territorio. Puede inspirar una forma de gestión pública ambiental y de planificación sustentable en Chile. Y los objetivos específicos serían, el primero, describir la relación espiritual y cultural que los pueblos originarios mantienen con el territorio. Dos, examinar el enfoque actual de la administración pública chilena respecto al territorio y la sustentabilidad. El tercero sería identificar los aportes conceptuales y éticos del reconocimiento del territorio como sujeto de derechos. El cuarto sería proponer lineamientos para una gestión pública ambiental que incorpore la cosmovisión indígena en sus políticas y prácticas. La justificación de esto yace en que la crisis ecológica global ha evidenciado los límites del modelo de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales. Frente a ello, los pueblos originarios ofrecen una visión alternativa del mundo, donde el equilibrio y la reciprocidad y la espiritualidad orientan a la relación con la naturaleza. Esto básicamente porque los pueblos originarios tienen conocimiento de que no tenemos nosotros como seres humanos como en una edad corta, porque ellos llevan como muchas décadas viviendo en sintonía con la naturaleza y tienen muchos conocimientos que actualmente no se rescatan y son muy valiosos para que podamos seguir como en convivencia con el medio ambiente como corresponde. Esto también es para estudiar esta mirada desde la administración pública que permite repensar las bases de la sustentabilidad, incorporando principios de justicia ecológica, interculturalidad y derechos de la naturaleza. El marco teórico me costó un poquito cómo conseguirlo en verdad, como no hay mucha info al respecto, pero la idea es de reconocer el territorio como sujeto de derechos, ya que lo he dicho antes, se inspira en el pensamiento latinoamericano contemporáneo, especialmente las nociones de buen vivir de Sumac Kaunsay y Kume Mongen y los derechos de la naturaleza. Autores como Eduardo Godinas 2011 y Arturo Escobar 2016 plantean que la crisis ambiental actual es también una crisis civilizatoria, producto de una visión occidental que separa al ser humano de la naturaleza. Y es ahí donde yo antes mencionaba que actualmente el ser humano no ve a la naturaleza como un ogro, sino que como un bien como inferior, como un ser inferior. Y para los pueblos originarios no es así. Eh, y esto en contraste, la cosmovisión indígena propone una ontología relacional donde el territorio es un entramado vivo que articula espiritualidad, cultura y vida colectiva.
Esta perspectiva ofrece un marco ético, político para repensar la gestión pública ambiental en clave de justicia ecológica y respeto intercultural. Luego menciono como algunos objetivos de desarrollo sostenibles que son como competentes con esta materia. Igual habían varios más, pero según yo estos son como los más principales. El primero sería el sexto objetivo, que sería agua limpia y saneamiento. Este tiene que ver porque los pueblos originarios, en específico, algunos más que otros, pero en su mayoría el pueblo mapuche, el pueblo de Ayita o el pueblo aymara, tiene como el uso de la agua como un sujeto de derecho que se cuida muy preciadamente. Y, por ejemplo, en Chile eso no lo vemos. Como, por ejemplo, yo soy de la cuarta región y eso no sé, eso es distinto como la capital. Aquí se usa mucha agua, pero, por ejemplo, en las zonas rurales o que están ligadas como el mundo indígena, el agua se cuida aún más y es muy preciada porque es muy poca. Y eso se puede ver también en la sequía del norte. Entonces, eh, tienen que ver como que los pueblos originarios puedan incorporar como sus pensamientos respecto al agua, como en las políticas públicas que le competen. Después vienen las ciudades y comunidades sostenibles. Esto tiene que ver con que los pueblos originarios también aportan demasiado a lo que tiene que ver con la gestión territorial a veces de los terrenos, de cómo están hechos, qué zonas se evitan, por ejemplo, al momento de planificar una ciudad, ya que en Chile tenemos muchos lugares donde están muy planificadas las ciudades y los pueblos originarios aportan mucho como a la planificación territorial y también como, por ejemplo, no sé, parques, árboles o como muchas cosas de las que ellos tienen conocimiento pueden aportar a que las comunidades en las ciudades sean más sostenibles. Le ofrece esa acción por el clima. Esto justamente porque los pueblos originarios otorgan tienen un objetivo que se lo han dado ellos mismos y tienen un rol muy importante para la protección de los ecosistemas y en específico como para frenar el avance del cambio climático. Después viene la vida de ecosistemas terrestres. Esto tiene que ver con el cuidado que tienen los pueblos originarios que pueden incorporar a través de las políticas públicas, donde puedan mejorar, por ejemplo, los procesos en CONAF, respecto como a los parques nacionales y ese tipo de cosas donde ellos manejan mucho conocimiento al respecto, un conocimiento ancestral que no se tiene a través de la ciencia actualmente, donde ellos conocen mejor esos territorios y mejor cómo se pueden conservar, ya que llevan haciéndolo mucho tiempo. Después tenemos paz, justicia e instituciones sólidas, ya que justicia, porque es la justicia social, que es como el deber del Estado que tienen los pueblos originarios por haberlos tenido al margen como de la vida política y estatal mucho tiempo, ya que, por ejemplo, actualmente los pueblos originarios concentran como casi un 15% de la población nacional en Chile. Solamente ese 15% son los que se autorreconocen o los que tienen el certificado de acreditación en calidad indígena. Pero aún así, las personas que son descendientes de los pueblos originarios es una cifra, pero abismal. El 15% solamente, según el último censo, que es como 14 y tanto, pero se redondea en 15%, son como los que se reconocen y hacen prácticas o tienen muy como en sus vidas que son como pertenecientes a un pueblo originario. Entonces, este adjetivo indica que eh, a todas estas personas como que se les da justicia como histórica y lo ideal sería como que ingresen como a trabajar en el Estado, ya que actualmente creo que hay como un 1% de todas las personas que trabajan en el Estado que pertenecen a pueblos originarios. Entonces, al otorgar como estos conocimientos ancestrales Jesús, y que ellos... disculpa que te interrumpa, pero se está acabando el tiempo, por si puedes Ya, cerrando la idea. sí. Y bueno, eso. Después pongo como algunos ejemplos donde países ya han avanzado como en el reconocimiento de derechos de la naturaleza. En Ecuador el año 2008 y en Bolivia el año 2009 reconocieron constitucionalmente a la Pachamama o a la Madre Tierra como sujeto de derechos. Esto brindó muchas ayudas muy potenciales al cuidado del medio ambiente y de los ecosistemas en esos países. Después, en el año 2021, el río Wanaganui en Nueva Zelanda fue declarado entidad legal con personalidad jurídica, representando un precedente mundial. Este río fue declarado como una entidad legal con personalidad jurídica, entonces tenía como básicamente era un sujeto de derecho.
Después en Colombia, el año 2016, la Corte Suprema reconoció el Río Plato como sujeto de derechos, siguiendo principios de justicia. Ay, siguiendo principios. Ay, no, no alcanzo a ver. Ya, pero. Y ahí estaríamos. Como puse estos ejemplos para saber que ya países han avanzado en esto que les planteo, que es como que el Estado chileno puede incorporar a la naturaleza como un, como seres de derechos, y eso, como que me confundí mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Bueno, en función del tiempo y como vieron, tuvimos varias investigaciones en esta sesión. eh, Ahora vamos a empezar con la parte de retroalimentaciones y les voy a pedir, por favor, si las preguntas y las respuestas pueden ser breves para que todos alcancen a tener sus respectivas retroalimentaciones. Y no sé si quién quiere partir con la presentación que nos hizo eh, Ahí Fabiola está María levantando la José. mano. Sí, puede Yo, so- ser. Muy yo, rápidamente, quizá sugerir eh, que todas podemos hacer comentarios breves y después al final, si dá tiempo, comentam, se não dá tempo, que queda como reflexión talvez para que haga. Así que felicitar a todos y todos. Yo creo que ha sido muy interesante escuchar las distintas miradas, los distintos trabajos. Yo creo que son aportes muy valiosos para nuestra sociedad desde las distintas perspectivas. Yo creo que voy a dejar así, voy a pincelar porque yo creo que va a volar el tiempo. María José, me encantó tu trabajo y de repente me quedé pensando la inteligencia artificial. ¿Cómo va en ese proceso? Si alguna medida tú consideró, ¿no? Sugerir que pueda considerar, porque yo creo que es una discusión que va a venir junto con esta discusión de la interfaz entre ciencia, tecnología y obviamente la política pública. Eh, Encontré fantástico el trabajo de la, ay, no de Francisca, déjame ver que me salté la anotación aquí. Quien que presentó por segunda fue la... Francisca Parra. Ah, fue Francisca, también, está Sí. bien, está correcto. Es que te anoté abajo. Me encontré súper interesante esta idea de las iniciativas sobre los formadores de gente, de agentes, ¿no? De cambio. Y de repente uno se queda pensando, por ejemplo, desde de la práctica, por ejemplo, de las actividades de enseñanza, de varias actividades que uno busca promover pensando en mi posición como profesor, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas iniciativas que, por ejemplo, hacemos dentro de sala de clase, pero que no son visibilizadas como iniciativas que podrían impulsar algunas, más allá de la formación de los contenidos, también como agentes de cambio. Yo creo que sería súper valioso invitar no solo a los estudiantes, quizá también a los profesores en aportar desde su experiencia, quizá compartir iniciativas que consideran que podrían ser iniciativas para formar agentes de cambio. De otra parte, déjame ver, después tenemos la Sofía. No, yo iba a pedir a la Sofía para profundizar, me contar un poco de su experiencia con el Delphi, porque tengo usado mucho el Delphi de políticas, que tiene una característica un poco distinta, pero no creo que él va a dar los tiempos, pero yo creo que sería muy valioso en tu presentación quizá dar más detalles, cuántas personas entrevistadas, el perfil de ellas, cuántas rondas tú has hecho. Entonces, si sea posible, tú puedes comentar por el chat. ¿No? De curiosa me quedé con tu metodología, que yo creo que es muy valiosa la metodología prospectiva, ¿no? Y yo creo que hay que valorizarla un poco más quizá en tu presentación, porque todas presentaciones muy lindas. Bueno, y la aquí, última presentación de Jesús, también felicitar por el abordaje del tema. Yo creo que es un tema muy valioso, esta mirada, ¿no? desde,
de la naturaleza y un poco también ha sido muy valioso que fue la discusión durante el proceso de plantear las nuevas constituciones en Chile, que si bien nos resultó, yo creo que esa discusión ganó mucho espacio y quizás este punto podría también fortalecer esta mirada desde Chile en tu trabajo. Pero eso quiero dejar aquí para dar espacio también para los demás profesores. Me faltó Fabiola, Antonia, por si eso acaso. faltó Antonia. No sé si tienes alguna observación Trabajo respecto a su emocional. trabajo. Sí, sí, Antonia, la verdad, la tenía chiquitita aquí anotada porque me encantó el trabajo de Antonia. Incluso para Antonia la mandé por el chat escondidito a unas publicaciones que sacamos. Eh, Antonia, y es muy importante tu trabajo y contarte, más allá de esta publicación que sacamos, que más allá del techo de cristal, un policy brief que hicimos aquí en la universidad con varias profesoras, bien interdisciplinario. Eh, También estoy haciendo un trabajo con el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual en ver el tema de las inventoras extranjeras en las solicitudes de patentes residentes en Chile, para ver el aporte de las mujeres, pero más que las mujeres migrantes, ¿no? Porque también tiene no solo el elemento de vulnerabilidad de la mujer, pero de la mujer migrante como un poco más complejo. Y estamos haciendo un trabajo que incluso vamos a presentar ahora en el evento de investigación la semana que viene. Así que luego vamos a tener más información. Así que, Antonia, felicitaciones. Encontré muy valioso tu trabajo. Haga llegar más información de él y me escriba para poder compartir un poco de ese trabajo que estamos haciendo, que hay datos que ustedes se van a sorprender. No voy a adelantarlos. Gracias, Muchas gracias, Fabiola. Fabiola. Catalina, ¿tienes algunas observaciones? Sí, bueno, primero me sumo a los comentarios de Fabiola, a las felicitaciones. Creo que ha sido realmente una sesión muy estimulante y muy enriquecedora por la diversidad de los temas, pero a la vez también como la posibilidad de encontrar ciertos elementos comunes en todos ellos asociados a la sustentabilidad y los desafíos que nos impone, ¿cierto?, en distintas dimensiones de nuestras vidas, ¿cierto? Así que primero una felicitación, se nota también que todas y todos prepararon con cariño sus presentaciones, eso es algo que yo siempre agradezco mucho, que estaban muy bonitas. Y eso creo que siempre es valorable y hace mucho en una presentación. Eh, Como para ir por de cada una, le preguntaría a María José, allá abajo, después de haber hecho este análisis de los mecanismos, de distintos mecanismos de gobernanza de la interfaz, ¿qué aprendiste o qué crees tú que puede aportar el caso chileno al contexto global? Que primero partiste de lo global y fuiste con esas recomendaciones a mirar los mecanismos y me preguntaba yo como de vuelta, ¿cierto? Como qué podemos destacar o qué hemos aprendido en Chile respecto de este tema. A Francisco, también súper interesante la práctica que estás realizando, la idea de los estudiantes como agentes de cambio y líderes del futuro, creo que es súper interesante. Me preguntaba ahí también cómo piensas o si piensas recoger algo de esto dentro de tu tesis, de tu investigación de sociología, porque creo que ahí hay cosas muy interesantes para problematizar, por ejemplo, la relación entre los estudiantes como individuos y las universidades como organizaciones. Se pueden ver hartas cosas desde la sociología, yo creo. Y me preguntaba también como qué va a pasar con toda esa información que tú estás recopilando, como dónde va a quedar, si se piensa que se va a actualizar de alguna manera, como que creo que es un esfuerzo sistemático súper interesante, que creo que es importante no perder de vista la sostenibilidad de ese esfuerzo en el tiempo. Y un pequeño tip para cuando te pongas nervioso en las presentaciones, parar, tocarse el pecho, conectarse con una misma y decir, ya, estoy haciendo esto bien, mirar lo que estás presentando y seguir. Pero a veces uno como que no se atreve a parar y se queda pegada y es peor porque uno se pone más nerviosa y genera esa sensación de ansiedad. Entonces, algo que a mí por lo menos me sirve cuando presento, siempre uso un collar o algo y me toco y tocar el pecho, conectar con una misma es algo que ayuda mucho en esos procesos.
Eso es solamente un tip a propósito de la presentación, que me imagino les servirá a todos. A mí por lo menos me sirve. A la Sofi, felicitaciones por tu tesis. Qué lindo verla porque ella dijo tuve una asesora cualitativa, yo la estuve asesorando con Sí, no el, quería revelar con mis el fuentes, Delphi. pero mi Sí. asesora fue la Cata. Así que súper bacán ver tus resultados, creo que tienen tremendo potencial y me preguntaba cómo fue la recepción por parte del gobierno regional, si tuviste algún tipo de diálogo con ellos y cómo piensas esto en términos de interfaz, ¿cierto? Como qué brillo le puedes sacar también en esa línea y qué potencial, bueno, tiene un potencial tremendo como a propósito de todo el ejercicio de planificación que se está haciendo ahora. Entonces yo creo que ahí hay que darle una vuelta también a cómo se trabaja la divulgación y la difusión de estos resultados que tú tienes y de qué manera esos también pueden abrir quizás incentivos para que sigas estudiando o seguir profundizando, como también me gustaría saber un poco cómo tu- tus proyecciones en esa línea, pero mi pregunta era sobre específicamente si es que habías considerado en relación al gobierno regional cuáles fueron las reacciones, si tuviste alguna instancia de diálogo, cómo se comunicaron estos resultados, cómo fueron parte del proceso. Eso, entender un poco mejor esa relación. Sofía, Antonia, súper interesante. ¿Se escucha? Porque parece que se me acabó la batería. Ya, ahí Sí sí. se escucha. Bacán. Súper, súper interesante tu investigación. Creo que soy hija de profesora y me encanta hacer clase, entonces creo que hay mucho de lo difícil de estar en una pantalla y no poder tocarse, no poder hablar, no poder. Creo que es un tema fascinante. Y que es súper relevante también el cómo la pregunta por la gestión de las emociones propias y la gestión de las emociones de los otros. Como que me quedé con muchas dudas también como de escuchar más de tus resultados, así que quizás como una sugerencia también para cuando presentes, concéntrate en eso, porque yo creo que ahí está la riqueza de tu investigación. Yo también soy antropóloga, así que sé que es muy difícil presentar una investigación cualitativa en 10 minutos, pero se puede. Y ahí hay que en el fondo como practicar para poder, para que puedas gestionar también nuestras emociones para lograr cumplir nuestro objetivo, ¿cierto?, en el tiempo que tenemos. Y quizás también ahí, en el caso de la de los casos, yo creo que sería muy bueno como quizás compactar mucho más la parte de la metodología, porque en el fondo tus profesores, te lo comento porque sé que tienes tu defensa pronto, entonces tus profesores van a haber leído recién tu tesis y a veces uno quiere presentar todo, toda la estructura, pero cuando uno está en una defensa, uno quizás se puede concentrar en las cosas que te hicieron comentarios o en aquellas cosas que son hallazgos que son más innovadores o que abren una nueva línea de investigación. Entonces a veces uno puede decir como, bueno, yo sé que todo usted se leyó en mi tesis, así que pasa rapidito esas diapositivas y te concentras en aquellas cosas que son como realmente sustantivas de tu investigación, que hay un montón. Así que eso en realidad más como un comentario que una pregunta. Y felicitaciones. Y Jesús, súper interesante en lo que quieres estudiar, súper desafiante, súper, 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 súper mega desafiante. No es nada fácil, pero creo que es una discusión que es relevante y que hay que dar. Creo que es súper importante también el más que quizás como eh, poner solo de relieve la cosmovisión indígena, el cómo generamos un diálogo, porque tampoco podemos construir una observación desde la negación de lo que es también el resto y también como que lo indígena no es algo tan separado como a veces como que creemos que lo indígena es solo ese 15% o que solo viven en zonas rurales o que todos son como súper sustentables y en eso muchas veces hay muchos sesgos de nuestra propia sociedad occidental, donde todos somos indígenas en Chile, todos tenemos sangre mapuche, de ahí, en el fondo un proceso histórico-cultural que es mucho más profundo y que hace también que la discusión sea muy compleja. Entonces, creo que vas a tener que trabajar ahí, o sea, que encuentro genial la línea de investigación y hay que, por supuesto, que profundizarla, pero siempre yo te aconsejaría de abordarlo desde una lógica de diálogo, porque si no genera mucho anticuerpo, genera muchas reacciones desde los otros lados. Y creo que parte de avanzar en la discusión también es como lograr generar espacios donde podamos
conversar y dialogar y reaprender muchas de las cosas que hemos aprendido en nuestra sociedad para poder, por supuesto, generar acciones y generar cambios sustantivos en la lógica de los modelos de desarrollo y todo, pero te haría ese comentario como de tratar como de matizarlo un poco para que pueda ser en el fondo factible pensando que tú lo estás mirando desde la administración pública, que eso me parece completamente genial y valorable, como que ahí van a haber desafíos bien específicos de cómo articular esto en ese contexto como disciplinar desde el cual tú estás trabajando si es que lo vas a querer abordar en tu investigación. Y ahí igual yo conozco algunos autores que han trabajado el tema en Chile, así que si te interesa después me puedes escribir un correo y te puedo enviar información o ponerte en contacto. Eso, creo que terminé, ¿no? ¿Me falta Sí. alguien? No, creo que diste todas las retroalimentaciones y bueno, agradecerles a todos los que están acá presentes. Tristemente, en función del tiempo y ya estamos un poquito pasados, no vamos a poder tener esta instancia de discusión, pero vamos a dejar que todas estas preguntas y comentarios queden para la reflexión personal de cada uno para que puedan potenciar sus investigaciones en base a esto. Y bueno, antes de irnos y de cerrar, quería preguntarles si podemos sacar una fotito de la primera mesa que tuvimos de sustentabilidad y bueno, de las mesas de primavera en general. Entonces, si pueden ahí posar, sonreír para la cámara. Ah, claro, ahí Por un- Fabiola está dejando el correo, por si Ah, sí, quieren voy a dejar el mío. comentar. Claro, como no tuvimos este espacio de discusión, así que voy a sacar la foto para que sonrían. Ya, muchas gracias a todos. Entonces, bueno, los liberamos para que vayan a hacer sus cosas, ya es tarde, para que vayan a almorzar Sí. también. Y muchas gracias a todos Nos vemos. por su participación. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Chao, Que estén muy felicitaciones. bien. Chao. igual Chao, a ti, Gracias a chao. todas. chao, chao. Ya, Nos vamos. Pame. Sí, la grabación, mándamela, o sea, termina.